3 historias reales de terror que nunca olvidarás devastadoras. EP 184. Al caer la noche era una noche oscura, de esas que traen un aire pesado, donde las sombras parecen bailar al compás de un terrorífico susurro. En un rincón olvidado del mundo, en una pequeña aldea, una vieja leyenda emergía de la bruma, como un espectro sediento de venganza. Se decía que, cada vez que el reloj marcaba la medianoche, una figura siniestra aparecía en el umbral de las casas, sus ojos brillaban como brasas, buscando a la siguiente víctima. La gente del pueblo aseguraba escuchar gritos escalofriantes, ecos de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Uno de esos desaparecidos fue Pedro, un niño de apenas 10 años. La angustia de su madre reverberaba en el corazón de cada vecino. Nadie imaginaba que el pequeño había visto algo que nunca debería haber presenciado. Una noche, mientras pescaba en un lago tranquilo, Pedro divisó una silueta en el agua, un rostro demacrado que sonreía con una mueca de locura. Cuando regresó a casa, estaba pálido como un fantasma, con los ojos desorbitados, y balbuceó frases inconexas sobre el hombre de la noche. Solo un par de días después, desapareció, dejando a su madre desgarrada y al pueblo consumido por el miedo, y entonces, vino la noche de la tormenta. Las ráfagas de viento aullaban como lamentos, y el cielo se oscurecía aún más. En una casa, un grupo de amigos, decidido a demostrar que eran valientes, se armó de valor y decidió explorar el antiguo molino del pueblo, ese cubierto de hojas secas y cubierto de telarañas. Sin embargo, al cruzar la puerta, se encontraron con una escena impactante, un reloj antiguo que marcaba la hora en que Pedro había desaparecido. Sin comprender la gravedad de su hallazgo, uno de ellos, con la adrenalina al máximo, se acercó al reloj. Tan pronto como su mano tocó la superficie, un grito ensordecedor resonó por todo el molino, y un aire gélido recorrió sus cuerpos. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El pánico se apoderó de todos. Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que el molino no era solo una edificación antigua, era una trampa, un lugar donde las vidas se entrelazaban con la muerte. La sombra que se cernía sobre ellos se hizo más palpable, y el tiempo parecía haberse detenido. Los murmullos en la oscuridad resonaban como si algo, o alguien, estuviera sufriendo allí. Entonces, un susurro helado se deslizó por la sala: vinisteis por mí, pagarán el precio. ¿Acaso el espíritu de Pedro estaba atrapado, o en realidad, había algo aún más oscuro acechándolos? La noche apenas comenzaba, y el terror que habían desatado apenas empezaba a asomar entre las sombras. El eco del grito resonó en sus almas, como si los músculos de sus corazones se tensaran en un abrazo mortal. Clara, la más sensible del grupo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras recordaba a Pedro. ¿Y si está aquí? ¿Y si nosotros somos el siguiente objetivo?, murmuró, su voz temblando como la luz de una vela en la tormenta. Los demás intercambiaron miradas, una mezcla de miedo y arrepentimiento. Alguien había propuesto la idea de entrar al molino, y ahora esa decisión pesaba como una losa. Mientras los murmullos se iban apagando, el aire en la habitación se tornaba cada vez más espeso, como si algo lo estuviera absorbiendo. Una sombra emergió del rincón más oscuro, formada por la propia oscuridad. No hay vuelta atrás, dijo Joaquín, incrédulo ante lo que veían sus ojos. ¿El reloj, dónde está? A medida que miraban, el reloj marcaba la hora en un vaivén constante, como un latido que les atrapaba en su trampa temporal. Su manecilla apuntaba desafiante hacia las 12. Pero algo allí no parecía correcto, no solo se escuchaba el tic-tac, sino que un susurro envolvía el sonido, formando palabras inaudibles. De repente, una ráfaga de viento apagó las luces de la lámpara, sumiendo al grupo en la más absoluta oscuridad. «Prende la linterna», ordenó Carlos, su voz resonando con una injustificada valentía.
Pero cuando lo hizo, lo que encontró no fueron las caras de sus amigos, sino formas distorsionadas y espectrales que los miraban desde las paredes. Eran rostros de aquellos que habían desaparecido en el pueblo, contactos con lo desconocido que jamás debían haber sido revelados. Su presencia era palpable, arrastrando con ella un lamento constante que perforaba el aire. «Salgamos», gritó Clara, mientras empezó a correr hacia la salida. Pero la puerta, que antes les había recibido, ahora no se abría. El molino, como un depredador, se cerraba sobre ellos. «¿Qué hacemos? No quiero morir aquí». Rosa, la valiente del grupo, comenzaba a mostrar fragilidad, su voz temblaba mientras se aferraba con fuerza a la linterna. Aquella luz se convertía en su único refugio. «El reloj», exclamó Joaquín, de pronto recordando la advertencia, «si podemos detenerlo. Tal vez hacer girar la manecilla les liberara, o al menos, les daría una oportunidad». Con pasos titubeantes, se acercó hacia el objeto antiguo, los demás lo siguieron con nervios de acero. El susurro en la sala se amplificaba, cada vez más fuerte, como un coro de almas atormentadas, y al intentar mover la manecilla, un grito desgarrador emergió de las paredes. Algo en su interior parecía oponerse al simple acto de girar el tiempo. Una risa escalofriante resonó, no como la de un hombre, sino como la de un grupo de almas en pena, burlándose de ellos. De repente, el suelo tembló y una luz roja brotó del reloj, revelando una imagen que heló la sangre en sus venas, el rostro sonriente de Pedro, pero a su lado había una figura más oscura, un ser cuya forma era inhumana, cuyos ojos ardían como llamas. «Nos atraparán. Nos atraparán a todos», gritó Carlos, su voz entrecortada por el horror. La figura avanzó lentamente y las luces parpadearon de nuevo. El tiempo estaba en su contra, y solo quedaba un último intento para escapar de la pesadilla. Pero, entre el caos, una pregunta acechaba en la mente de todos: ¿era el mal realmente el que los perseguía, o eran ellos mismos los que habían despertado a lo desconocido? Cuando el reloj dio otro salto, la puerta de atrás del molino se abrió de golpe, revelando una senda oscura y desconocida. ¿Sería una salida, o la entrada a algo aún más aterrador? Con el aliento entrecortado, el grupo se detuvo frente a la puerta abierta, una hendidura oscura que parecía susurrar promesas de libertad y al mismo tiempo advertencias de lo que acechaba más allá. Los ecos del grito aún resonaban en sus mentes, y la risa burlona del reloj flotaba en el aire, como un recordatorio de que el tiempo se les escapaba. «¿Qué hacemos?», preguntó Rosa, su voz temblorosa proyectando su miedo hacia el resto. Do otro lado de la puerta, la oscuridad se abalanzaba, anhelante, pidiendo ser cruzada. Clara la observó, sintiendo cómo lo desconocido tironeaba de su instinto de supervivencia. «Quizás, podríamos intentarlo», propuso Joaquín, su mente frenética buscando esperanzas en medio del desmadre. Pero en su interior, sabía que adentrarse en esa oscuridad podría ser la peor decisión de sus vidas. Carlos hizo un gesto de afirmación. «No podemos quedarnos aquí, de todos modos. Es la única opción que tenemos. ¿O prefieren quedarse en este lugar de locura?». Su voz, cargada de adrenalina, infundió un mínimo de valor en cada uno de ellos. Por un instante, dudaron. Pero la sombra de la figura oscura seguía acechando en sus pensamientos. ¿Qué haría Pedro en esta situación? Aunque el dolor de su pérdida les golpeaba con fuerza, también les otorgaba una motivación casi palpable. Con un acuerdo silencioso, hicieron un paso hacia el umbral, la negrura se tragó sus cuerpos en un instante, el resplandor de la linterna diminutiva no lograba arañar la oscuridad que los envolvía. Un viento helado recorrió sus espaldas y un sonido, casi como un susurro sórdido, empezó a elevarse. Eran voces, pero no palabras. Sollozos desgarradores, relatos desgastados por el tiempo, retumbaban en sus oídos. «Cuidado», gritó Rosa, mientras un violento soplo de aire los empujó hacia adelante. El terreno bajo sus pies se volvió irregular, una mezcla de tierra y escombros que amenazaba con tragarlos en cualquier momento. Clara sintió la urgencia de gritar, pero el miedo la paralizaba. Procedieron a tientas, guiados únicamente por el haz de la linterna que vibraba como una mariposa asustada. De repente, la luz reveló una serie de figuras a su alrededor, eran fantasmas, o lo que parecían ser.
Sus ojos vacíos miraban con desesperación hacia el grupo, tratando de comunicarse, pero no podían. ¡Qué ironía! Estaban atrapados en un ciclo, como ellos dos. «Salgan de aquí», gritó uno de ellos, una voz desgarrada que arrugó el paisaje sonoro del entorno. «No se detengan. Corran». Sin saber si era un consejo o una advertencia, el grupo apretó el paso, avanzando en la penumbra. La atmósfera se intensificaba, ahogándolos en terror. Había un camino por delante, se sentía, casi como si lo conocieran de algún lado, como si hubieran estado ahí antes, pero cada paso que daban resonaba con el peso de sus peores recuerdos. El reloj. Recordó Joaquín, de repente. Si está aquí, debe haber una forma de detenerlo. Tal vez el reloj fue solo el principio. Decidido, comenzó a buscar entre las sombras, al frente, una luz distante iluminaba el final del pasillo. Era difusa, casi cálida, como una promesa de esperanza. Pero detrás de ellos, el eco del reloj seguía resonando, y un murmullo oscuro comenzó a retumbar cada vez más fuerte, como un retador que aguardaba el momento de atacar. ¿Y si lo que nos espera es peor de lo que hemos visto?, se preguntó Clara en un susurro quebrado, mientras el miedo solidificaba su corazón. «No podemos doblar la esquina», exclamó Carlos, sintiendo que una sombra familiar le seguía de cerca. «Ya se ha llevado a Pedro. No podemos ser los próximos». La luz ante ellos empezaba a brillar más intensamente, pero la figura se acercaba, su presencia se hacía más opresiva, sus ojos ardían como brasas y su risa era una melodía de horror. Entonces, en el último momento, la linterna parpadeó y se apagó. El mundo se volvió completamente negro, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. ¿Qué vendrá ahora? La pregunta quedó ahogada por el rugido del silencio, dejando a los amigos en un punto crítico entre la salvación y la condenación. La elección estaba en sus manos. Pero elegían el camino que se conocía, o se adentraban en el abismo esperando que, al final, no hubiera más que sombras. El silencio fue roto por un crujido que resonó en la oscuridad, como si algo, o alguien, se moviera a su alrededor. Clara sintió que sus latidos retumbaban en sus oídos, gritándole que retrocediera. Pero en lugar de hacerlo, avanzó, guiada por la incertidumbre y la necesidad de encontrar respuestas, lo que fuera que eso significara. «¿Alguien tiene un fósforo?», preguntó Joaquín, rompiendo la tensión con su voz temblorosa. No hubo respuesta. El grupo, hipnotizado por la sombra que parecía cobrar vida a sus espaldas, apenas se movía. Carlos respiró hondo, logrando reunir el coraje necesario para propulsar el siguiente movimiento. «Rosa», dijo, su voz un hilo, «tú háblales. Tal vez si les preguntamos, puedan guiarnos». «¿A quién?», ella preguntó, con una mirada aterrorizada. «A los fantasmas». «A la sombra que está detrás de nosotros», gritó Joaquín, quien ya empezaba a perder su paciencia. «Allá». Clara apuntó hacia la luz lejana, que parecía vibrar. «Quizás haya algo allí». El grupo asintió, y con una mezcla de determinación y miedo, empezaron a moverse de nuevo, traspasando el umbral de sombras y angustia. La figura oscilante detrás de ellos crecía, cada paso que daban resonando como un eco siniestro. «No te detengas», gritó Joaquín mientras la figura se acercaba, y sintió que la mano helada de la muerte acariciaba su nuca. Pero lo peor era la risa, burlesca y desgarradora, que se elevaba como un canto en el viento. La luz se hacía más cercana, y en ese instante, una revelación impactante atravesó la mente de Carlos. El reloj, repetía en voz baja, consciente de que el tiempo era un enemigo y que cada segundo contaba. «Si no lo detenemos, estamos perdidos». «¿Pero cómo?», preguntó Rosa, sus manos temblaban, incapaces de sostener los recuerdos tristes que los atormentaban. Clara, aún con el eco de la voz del fantasma haciendo eco en su mente, gritó: «Quizás ahí haya algo que podamos usar». «Rápido». Cuando finalmente alcanzaron la luz, emergieron en una habitación relativamente iluminada. Era un lugar anclado en el tiempo, lleno de espejos rotos y sombras arrugadas. En el centro, un antiguo reloj de pie marcaba la hora con un tic-tac ominoso. Sin embargo, el puntero no giraba, como si hubiera quedado atrapado en un ciclo eterno. «No puede ser», murmuró Joaquín,
y sintió que la desesperación se filtraba en su voz. Necesitamos activarlo o detenerlo, se aferró Carlos a la idea, si no, siempre estaremos corriendo. El sonido de la risa se acercaba cada vez más, emanando desde las paredes, una burla a su lucha. Instantáneamente, Clara se lanzó hacia el reloj, buscando algún mecanismo que le permitiera parar aquella tortura. ¡Ayuda!, gritó mientras sus manos temblaban alrededor de la esfera dorada, buscando desesperadamente un botón. La luz parpadeó y el moho parecía cobrar vida, susurrándole al oído con ecos horripilantes. De repente, el reloj vibró, y todo se detuvo. Un instante de silencio profundo. Sus corazones latían al unísono, como si se hubieran olvidado de cómo respirar. Pero ese silencio fue interrumpido cuando un grito resonó a través de la habitación, proveniente de la cima del reloj, como si algo estuviera despertando. «Ya es hora», exclamó una voz que parecía ser de Pedro. El grupo dio un paso atrás, aterrorizado. Los ojos de Pedro, o lo que quedaba de él, estaban fijos en ellos, y una sonrisa retorcida se dibujaba en su rostro. «¿Qué nos has traído?», preguntó Joaquín, paralizado por el horror. El reloj comenzó a girar nuevamente. Y con cada giro, las sombras se acercaban, tejidas con risas y susurros, envolviendo al grupo en su abrazo helado. Esto no ha hecho más que comenzar. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo tembló bajo sus pies. Pero de repente, una chispa de memoria iluminó la mente de Clara. «El reloj», gritó. «Necesitamos romperlo». ¿Tendrían el valor para enfrentarse a la verdad y descubrir qué era lo que el reloj realmente representaba? El tiempo se deslizaba a su alrededor como arena entre los dedos, y la única opción era arriesgarlo todo. Mientras un oscuro destino se acercaba cada vez más, iban a necesitar toda la fuerza para desafiar el horror que se avecinaba. «¿Qué pasará si no lo hacemos?», preguntó Rosa, con un nudo en la garganta. La respuesta quedó suspendida en el aire, y mientras el reloj seguía girando con fuerza, una nueva sombra emergió, quizás la más temida de todas. Esa sombra representaba no solo el tiempo que perdían, sino lo que significaba su lucha por vivir. El destino se mantenía incierto, y con cada segundo, el fatídico eco seguía marcando su camino hasta donde conseguirían avanzar antes de que el próximo golpe del reloj reclamara una nueva víctima. El tiempo comenzó a distorsionarse. Los segundos se alargaban y el tic-tac del reloj resonaba como un latido maligno, marcando el compás de la ansiedad que ahogaba al grupo. Clara se sintió atraída por el brillo inusualmente oscuro de la esfera, cuyos números parecían reírse de su desesperación. «Romperlo», repetía Joaquín, como si su grito pudiera tener el poder de transformar la realidad. La idea se anidó en la mente de Clara como un mantra. Con cada latido, la urgencia aumentaba, y con despecho, el eco de las risas envolvente parecía burlarse de ellos. «No podemos quedarnos aquí», insistió Carlos, ignorando la sombra que crecía a su espalda. «Si el reloj sigue girando, no habrá tregua para nosotros. Destrúyanlo». Sin embargo, Rosa retrocedió, sintiendo que el terror ya había hecho mella en su corazón. «¿Pero y si al romperlo, liberamos a algo peor?». La angustia en su voz provocó que todos se miraran angustiados. El silencio, pesado y opresor, les hacía reflexionar sobre los oscuros secretos que podía albergar aquella antigua máquina del tiempo. Pero antes de que alguien pudiera contestar, un sonido estridente emergió del reloj, como si el mismo objeto los estuviera avisando de un peligro inminente. Pedro, con su sonrisa siniestra, comenzó a descender lentamente, como si se moviera en un sueño. «No entienden», murmuró, su tono filtrándose entre risas eternas. «Este reloj guarda más que solo tiempo. Aquí, cada segundo es un recuerdo, una vida, un grito de desesperación». Los cuerpos de Clara, Joaquín, Carlos y Rosa se estremecieron. Los ecos de voces lejanas comenzaron a susurrar, llenando la habitación con fragmentos de angustia, lamentos, súplicas y promesas rotas. Clara palpó su pecho, sintiendo cómo la presión de cargas olvidadas se apoderaba de ella, y se dio cuenta de que cada persona en la habitación llevaba consigo un pasado espinoso. «Debemos romperlo ya», gritó Joaquín, el pánico dominando su voz. Pero la visión de Pedro, flotando en la penumbra, les decía que la ruptura quizás liberaría los secretos que intentaban escapar. «Míralo bien».
Esto no es solo un reloj. Pedro alzó su mano apuntando hacia la sombra. Es un portal. Viudas, almas perdidas, todos aquellos que han quedado atrapados, este es su hogar. Las risas resonaron aún más fuerte, y las sombras arremetieron alrededor de ellos como olas rabiosas. Rosa tembló y se revolvió. ¿Si esto es un portal, dónde nos llevará? ¿A dónde nos enviará el tiempo? Clara sentía que se fracturaba en pedazos, su mente girando como el reloj. Tenemos que tomar una decisión, dijo, el sudor bañando su frente. Tenemos que romperlo y enfrentar lo que venga. O quedarnos atrapados aquí, empujados por él, por siempre. En ese momento, el reloj entró en una furia, las manecillas girando como un tornado. Tendrían que actuar, y rápido. Pero antes de que pudieran decidir, la habitación se iluminó, revelando una imagen reflejada en uno de los espejos rotos. Una silueta familiar, casi reconocible, apareció entre las astillas. Clara, gritó una voz del espejo, desgarradora y conocida. Papá, las palabras se escaparon de sus labios, y el rostro pálido en el cristal parecía llamarla con desesperación. Todo se detuvo. ¿Era un sueño? ¿Una trampa? Clara sintió el frío recorriendo su espalda mientras la imagen se acercaba, como si la misma habitación estuviera tomando un aliento profundo, preparándose para ser testiga de lo que vendría. No te acerques, exclamó Joaquín, el horror cubriendo su rostro, pero era demasiado tarde, el espejo estaba llamándola. Clara susurró el reflejo, extendiendo su mano hacia ella. Es hora de recordar. Con el reloj aún girando frenéticamente y el espíritu de su padre frente a ella, Clara enfrentaría la verdad en su forma más cruda. Un destello de esperanza y horror la devoraba al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si decidía cruzar la frontera entre sus dos mundos? ¿A cuántos más arrastraría junto a ella? Mientras se acercaba al espejo, el tiempo parecía detenerse un segundo más, y la pregunta resonó en el aire. ¿Estaba lista para enfrentar sus propios fantasmas? El reloj seguía girando, pero el hilo entre el pasado y el presente se tensaba. Clara debía decidir, seguir adelante o quedar atrapada para siempre entre risas y sombras. Pero ¿qué secretos estaban listos para ser revelados en ese oscuro viaje hacia el recuerdo? Clara sintió como el aire a su alrededor se volvía denso y cargado, como si la misma esencia del tiempo estuviera congelada. La imagen de su padre, con esa mirada de súplica, la mantenía atrapada entre dos mundos. Su corazón latía con fuerza, y la invocación de aquel familiar tan querido parece susurrar secretos que llevaban años dormidos. La tentación de cruzar al otro lado era potente, pero el presentimiento de la tragedia se cernía sobre ella como un fantasma. No, no puedes, murmuró Joaquín, sus ojos llenos de temor. No sabemos qué hay detrás del espejo. Y si lo haces, tal vez nunca regreses. El eco de su advertencia resonó en la mente de Clara. ¿Era egoísta por querer escuchar la voz de su padre? La angustia la apretaba igual que las sombras que danzaban a su alrededor. La habitación, antes gris, comenzaba a cobrar vida con una luz tenue que parecía atraerla. Los rostros en las sombras murmuraban, como si tuvieran historias de sus propios arrepentimientos. Clara, el reflejo se acercó aún más, tendiendo su mano con una mezcla de amor y dolor. Siempre estaré contigo. Es hora de que recordemos. Recordar que, gritó Rosa, su voz temblando, con los ojos desorbitados ante la escena que se desenrollaba. ¿Qué hay en este espejo que nosotros no conocemos? ¿Qué oscuros secretos nos puede traer? El espejo chisporroteó, como si estuviera vivo, y las risas de Pedro flotaban en la atmósfera, burlonas e inquietantes. Clara luchaba en su interior, un deseo voraz por descubrir la verdad que había estado ahogando y el miedo a perder a aquellos que amaba en su búsqueda de respuestas. Si cruzas, dijo Carlos, su voz temblorosa, podrías abrir una puerta que no puedes cerrar. Tal vez eso que está esperando al otro lado solo quiere devorarte. Pero la angustia de Clara se transformó en determinación. En un instante, el tiempo no era una preocupación, solo existía el deseo de entender. Pero antes de que pudiera decidir, el reloj emitió un estallido ensordecedor. Las manecillas comenzaron a girar hacia el revés, el sonido como una risa macabra que retumbaba en su cráneo. «Deténlo», gritó Joaquín, pero era demasiado tarde.
Con cada giro, el tiempo parecía desvanecerse, los recuerdos de Clara se entrelazaban con visiones distorsionadas de su padre, y las risas se convertían en lamentos pavorosos. El reflejo, ahora distorsionado, se convertía en algo grotesco, como si las almas atrapadas en el reloj intentaran escapar. Clara, ven. El eco de su padre sonaba cada vez más lejano, y su forma se desdibujaba entre sus dedos. La habitación entera comenzó a vibrar, y el dolor de la sombra se transformó en susurros que intentaban convencerla de seguir adelante. Clara dio un paso hacia el espejo, sintiendo el tirón de dos mundos. Con cada latido, su decisión se acercaba a la orilla de lo inevitable. ¿Vas a dejar que el tiempo te consuma? Era Joaquín, su grito desgarrador. Algo en su voz la detuvo. La conciencia de lo que significaba cruzar esa línea le llenó de terror. Realmente estaba lista para enfrentar no solo su pasado, sino el del resto. Con el reloj girando cada vez más rápido, Clara cerró los ojos. La imagen de su padre se desvanecía, pero sentía que tenía que aceptar su historia, no solo la suya. No lo haré, gritaron juntos, y la habitación se llenó de una luz resplandeciente. Los gritos de los fantasmas resonaron con fuerza. Pero Clara había elegido. En aquel momento, el espejo se convirtió en un portal a un abismo desconocido, y la verdad se desbordaría en su vida, sin importar las consecuencias. ¿Pero qué sombra había arrastrado con ella al cerrar esa puerta? Clara sintió una presencia acechante detrás de ella. «¿Cómo pudiste?», susurró la oscuridad, y su corazón se hundió. Los ecos de secretos olvidados se preparaban para ser liberados. Y con ello, el reloj, que ahora parecía vibrar con más fuerza, empezó a detallar las horas que quedaban para desvelar la mayor de sus revelaciones. Mientras un nuevo peligro acechaba en las sombras, Clara advirtió que su decisión apenas comenzaba a tener efecto. La pregunta resuena: ¿quién más tendría que afrontar sus propios fantasmas en este inminente desenlace? Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si las sombras a su alrededor cobrasen vida, susurrándole secretos que no estaba lista para escuchar. El aire se volvió gélido, y mientras se giraba lentamente, sintió la presión de algo oscuro al borde de su visión. Era como si esa presencia hubiera cruzado el umbral con ella, dispuesta a revelarle lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Clara, la voz era un eco resonante en su mente, pero no era su padre. Era algo más profundo, un murmullo de agonía y tormento. La figura en el espejo se había desmaterializado, dejando un vacío inquietante, pero el eco seguía presente, un tira y afloja atrayéndola hacia la oscuridad. Rosa, visiblemente alarmada, se acercó con cautela, su mirada fija en Clara. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz quebrándose. El miedo comenzaba a enredarse en el aire, creando una atmósfera pesada. Clara intentó hablar, pero las palabras se desvanecieron en su garganta, un nudo de ansiedad apretando su pecho. «No podemos quedarnos aquí», dijo Joaquín, intentando arrastrar a Clara hacia el pasillo. Las sombras parecían bailar a su alrededor con una energía casi palpable. Con cada segundo que pasaba, el reloj vibraba en una sinfonía escalofriante, marcando el tiempo de una manera que se sentía casi intencionada. «Míralo». Carlos apuntó al espejo. Aunque el reflejo parecía una superficie tranquila, Clara pudo ver destellos de escenas fugaces, visiones de lo que podría haber sido su vida mezclándose con memorias distorsionadas. Una y otra vez, se deslizaron por su mente imágenes de su familia, risas, lágrimas, decisiones que la llevaron hasta este desagradable momento. La presencia detrás de ella se intensificó, como una sombra que pesaba sobre su alma. «Debes elegir, Clara», susurró la voz que llenó el ambiente, resonando profundamente en su ser. «La historia se repetirá o cambiará, tú decides». «No estoy lista para decidir», gritó, el pánico convirtiéndose en un grito que retumbó en las paredes de la vieja casa. Pero la respuesta llegó en forma de un eco burlón, haciéndola dudar de su propia resolución. Algo estaba jugando con su mente. «¿Qué es lo que no quieres recordar?», musitó una sombra encarnada al lado de Clara. Era una manifestación de sus miedos, un reflejo de lo que había huido durante tanto tiempo. «Recuerda, y todos los que amas pagarán el precio. Así es como funciona». «¿Qué quieres de mí?». Clara se giró rápidamente, buscando a sus amigos, necesitaba su apoyo.
Pero el miedo había brotado, como una hiedra venenosa, y sus caras reflejaban desesperación. El reloj giró una vez más, y Clara sintió una presión creciente, el tiempo era un enemigo. Las risas de Pedro resonaron, cada risa un eco de sus decisiones. Cada eco recordándole lo que preferiría olvidar. La atmósfera se tornó eléctrica, y su corazón latía a un ritmo frenético mientras contemplaba un abismo que se extendía ante ella. No vas a escapar de esto, Clara. La voz oscura susurró una vez más, llenando la habitación con promesas tenebrosas. A medida que la figura se acercaba, Clara sintió un tirón en su pecho, como si su propio futuro dependiera de esa decisión. ¿Realmente crees que puedes cambiar el pasado? La sombra sonrió, una mueca cruel surcando su rostro. La respuesta no era clara, pero alzó la vista, determinada a no dejar que el miedo dictara su destino. Aún no, musitó, sintiendo una chispa de valentía. Pero esa chispa era insuficiente ante la oscuridad que se apoderaba del espacio. Podría enfrentar su verdad, o sería arrastrada por los ecos de su propio terror. Con el tiempo marcando los momentos como grandes campanadas de aviso y los rostros de sus seres queridos alrededor, Clara supo que debía actuar. Pero, ¿qué decisión tomaría en su momento más oscuro? La sombra se abalanzó, y solo la brisa de sudor frío en su frente le dijo que la batalla apenas comenzaba. Sería suficiente su determinación. La última campanada resonó, un sonoro recordatorio de que el tiempo se estaba acabando y con ello, su oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Clara respiró hondo, sabiendo que la verdad esperaba, justo al borde de la oscuridad. El aire se volvió aún más pesado, y Clara sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La sombra que la había seguido desde el espejo se fue acercando, su forma se tornó más definida, como una figura que tomaba vida. La sensación de ahogo se intensificó, su corazón golpeando con fuerza, como un tambor de guerra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Joaquín, su voz apenas un susurro tembloroso. Clara miró a sus amigos, buscando alguna señal de apoyo, pero el miedo en sus ojos decía más que 1000 palabras. Todos estaban atrapados en la tela negra de la incertidumbre. Clara sintió que el tiempo se estiraba como un hilo fino, un instante eterno donde todo se volvía posible y devastador. El pasado no se puede cambiar, pensó con angustia. Nos hemos arrastrado hacia el presente, pero las decisiones que hemos tomado han tejido esta realidad. Sin embargo, allí estaba, un frágil hilo de valentía que todavía brillaba en su pecho. La sombra sonrió, su risa profunda resonando como un trueno en una tormenta lejana. Oh, Clara. Eres más valiente de lo que crees. Pero recuerda, en este juego, las decisiones no vienen sin un costo. No estoy jugando, replicó, intentando sonar más firme de lo que se sentía. La oscuridad a su alrededor se respiraba, como si la casa misma estuviera viva, observando. ¿Quién te dice que no es un juego? Todo lo que has vivido, todo lo que eres, es parte de esta trama oscura. Acepta tu destino, o seguirás huyendo hasta que te consuma. La voz resonó, y Clara quedó paralizada ante la imagen del pasado que danzaba en el espejo. De repente, las risas se silenciaron y una niebla grisosa comenzó a brotar del espejo. Clara pudo ver a su familia, sus amigos, figuras distorsionadas que parecían bailar en un mar de sombras. La confusión, la ira, el resentimiento comenzaron a fluir y se fusionaron en un torbellino voraz. Clara, no, gritó Rosa, interponiéndose, sus ojos reflejaban el terror absoluto. Pero Clara no podía apartar la vista. Se sentía atrapada entre la realidad y el abismo, la sombra disolviendo los límites de su vida hasta que todo fue un caos de emociones. Sabía que debía actuar, y de repente una idea le golpeó con fuerza. Si debo recordar, que sea para enfrentar lo que oculto. No dejaré que dictes mi destino. Clara dio un paso adelante, asumiendo la voz del miedo como un eco añejo. Quiero recordar todo. Las sombras a su alrededor temblaron, y el espejo comenzó a vibrar, emitiendo un sonido ensordecedor que llenó el templo oscuro. Clara cerró los ojos, no sabiendo si estaba lista para lo que vendría. El vacío se retorció, y un torrente de imágenes fluyeron por su mente, la risa de su madre, las discusiones con su padre, los momentos que había querido olvidar, y entonces, Clara sintió el tirón de la oscuridad.
A medida que sus recuerdos se empujaban a la superficie, la presión aumentó, como intentar respirar bajo el agua. No, 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 gritó, tratando de resistir la tentación de sucumbir a la olvida. Pero cada imagen era más poderosa que la anterior, un tsunami de emociones que rápidamente la arrastraban. Recuerda, Clara, murmuró la sombra, su voz envolviéndola como una serpiente. El reloj comenzó a girar aún más rápido, cada tic resonando con el peso de una decisión que se acercaba. Se sentía en la cima de una ola, a punto de caer al abismo. Pero de detrás de toda esa oscuridad, la voz de su madre apareció. Siempre estaré contigo, hija. Siempre. Acepta tu dolor y sanará. Con esa chispa de verdad en su corazón, Clara sintió que el frío comenzaba a desaparecer. ¿Podría realmente encontrar fortaleza en su dolor? La presión en su pecho empezó a aflojarse. ¿O sería un engaño? ¿Y si la verdad resulta ser más oscura que mi miedo?, pensó, mirando al espejo que ahora parecía reflejar no solo su rostro, sino también su alma. La sombra se alimentaba de su incertidumbre, por lo que Clara sabía que debía apurar su decisión. Cada segundo contaba, y mientras se preparaba para enfrentar su verdad, un grito resonó en la distancia. Clara giró la cabeza, el terror atravesando su ser. Algo o alguien había cruzado el umbral. Clara, ¿estás lista para el precio de la verdad? La sombra volvió a acercarse, su sonrisa más amplia que nunca. Y entonces comprendió, el verdadero terror no era enfrentar su historia, sino lo que la historia traería consigo. ¿Cuánto más perdería antes de que todo terminara? La niebla se espesó a su alrededor, creando un velo inquietante que parecía atrapar su voz. El grito había dejado de resonar, transformándose en un eco lejano. Clara miró a su alrededor, buscando a Joaquín y a los demás, pero el miedo había congelado sus cuerpos, y sus ojos estaban fijos en el espejo, como si fueran marionetas atrapadas en una escena terrible. La sombra se cernía sobre ella, ahora mostrando un rostro más humano, pero con una sonrisa malévola que destilaba desesperación. ¿Ves cómo juegan tus recuerdos en esta dimensión? Están a la espera, ansiosos por ser liberados o destruidos. Cállate, gritó Clara, su voz resonando con más fuerza de lo que se sintió en ese momento. No me vas a asustar. Puedo enfrentar mi pasado. Pero en su interior, las dudas seguían ardiendo, como brasas. ¿Podrás? La sombra inclinó su cabeza, su mirada ahora centrada en algo detrás de Clara. A veces, lo que se esconde en el fondo de nuestro ser es más aterrador que cualquier sombra. El ambiente se volvió aún más sombrío. Clara sintió una punzada en su pecho cuando la niebla comenzó a transformarse, revelando figuras más nítidas. Eran sus amigos y familiares, sus rostros distorsionados en un manto de sufrimiento. A medida que sus ojos se abrían, las voces comenzaron a llenarla con recuerdos reprimidos, acusaciones entrelazadas entre susurros de amor. Clara, ayúdame, la voz de su madre emergió entre la bruma, su rostro pálido y lleno de dolor. No sé lo que hice, pero necesito que enfrentemos esto juntas. El corazón de Clara se detuvo un instante. No, no quiero, gritó, cubriéndose las orejas. Pero las imágenes continuaban, cada recuerdo más abrasador que el anterior. Había risas que se silenciaron en llanto, miradas que habían sido destrozadas por palabras hirientes. Los ecos de la culpa se agrandaban, atormentándola. Sal de allí, Clara. Sal ahora. La voz de Joaquín resonó, una mezcla de preocupación y determinación. Se acercó a ella, pero el caos parecía empujarlo hacia atrás, como un fuerte viento obstinado. Despierta, gritó él, mientras avanzaba, su figura haciéndose más difusa. Pero Clara ya no sabía si eso era parte de su realidad en la que estaba atrapada o solo un espejismo. La sombra la miró con un brillo que desnudaba su verdadera esencia. Te ofrezco un pacto. Un paso al pasado, donde tus decisiones nacieron, donde puedes deshacer lo que te ata a estas angustias. Pero debes sacrificar algo, a alguien. Una oleada de pánico le recorrió la espalda. ¿Sacrificar? ¿Qué más quieres de mí? Clara sintió que la desesperación le ahogaba, su voz ahogada en un mar de posibilidades. Tu temor se alimenta de la pérdida, Clara. ¿Qué estás dispuesta a entregar?
¿Una vida por otra? La sombra sonaba melodiosa, como un canto de sirena que prometía liberación, pero cada nota resonaba con una advertencia oculta. Nunca. Clara se sintió renacer, el fuego de la ira brotando en ella. No dejaré que me manipules. Estoy aquí porque quiero enfrentar mi historia, no para perder más. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y de repente, los recuerdos comenzaron a fragmentarse, como cristales cayendo al suelo. Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza, su mente luchando por resistir la tentación de rendirse a la oscuridad que le susurraba al oído. Fue en ese momento que una imagen se impuso sobre las demás, la sonrisa de su madre, llena de amor y esperanza. La figura de su madre extendió la mano a través de la niebla, como si le diera la fuerza que tanto necesitaba. Siempre estaré contigo, parecía decir. Clara se sintió al borde de un abismo y, al mismo tiempo, a punto de volar. Con cada fibra de su ser, deseó salir de esa trampa creada por su temor y confrontar la sombra de lo que había perdido. Voy a enfrentar mi verdad. No más sombras, exclamó, y el espejo resonó con un grito de cólera. La niebla se disipó, arrastrando figuras hacia atrás, mientras un impulso de luz brillaba desde el espejo, pero a medida que la luz aumentaba. Clara sintió un último tirón, como si la sombra estuviera a punto de hacer su última jugada. La desesperación se coló nuevamente en su pecho, ¿qué había dejado atrás que la sombra aún podía reclamar? ¿Te atreverás a dar el siguiente paso, Clara? La verdad no siempre es lo que deseas, la sombra siseó, y el tiempo comenzó a desvanecerse. Clara se dio cuenta de que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros, y que nunca podría estar completamente lista para lo que se avecinaba. Y entonces, un grito desgarrador, ahora más cercano que nunca, hizo temblar los muros, un eco de lo que realmente estaba en juego. Clara, no lo hagas. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente atreverse a recuperar lo que había perdido, o la sombra la consumiría por completo? La decisión, más que nunca, la urgía a actuar antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Clara sintió que la vida se desvanecía a su alrededor, como el humo de un fuego que agoniza. La sombra acechante, alimentándose de sus miedos, parecía cobrar fuerza, erguida como un titán frente a la fragilidad de su determinación. La niebla la envolvía, y los ecos de las voces que se retorcían en su mente amenazaban con arrastrarla de regreso al abismo de la desesperación. Clara. El grito de Joaquín retumbó, clarísimo y claro, y fue como un hilo que la conectaba a la realidad. No mires atrás. Tienes que seguir adelante, romper el ciclo. Y aunque sus palabras eran firmes, Clara podía ver la sombra que crecía detrás de él, avivada por la desesperación del grupo. Con su corazón latiendo a mil, Clara decidió. No iba a dejar que sus sombras las arrastraran más. Basta, gritó, su voz resonando como el trueno. Ya no tengo miedo. Este es mi pasado, mi vida, y enfrentaré mis demonios de una vez por todas. La valentía surgió en su pecho como un fuego nuevo. Con un paso decidido hacia el espejo, sintió como sus amigos la seguían, uniendo sus fuerzas en un hilo de esperanza. La niebla comenzó a disiparse, las sombras en retirada al encontrar la luz de su determinación. Los ecos de las risas cambiaron, convirtiéndose en sollozos de angustia que se difuminaban al darse cuenta de que ya no tenían poder sobre ellos. Recuerda quién eres, resonó la misma voz de su madre, llena de amor y aliento, guiando su camino. Clara asintió, cerrando los ojos para buscar dentro de sí misma, para reconocer las huellas de dolor y amor que llevaban en su interior. De repente, todo se iluminó cuando la figura de su madre apareció entre las brumas. Siempre estuve contigo, hija, susurró, sus ojos reflejaban el amor que siempre había estado allí. No te sientas culpable por recordar. Es hora de tomar esas memorias y convertirlas en tu fuerza. Fue el momento preciso. Clara extendió su mano hacia el espejo, y al tocar la superficie, un torrente de luz estalló. Las imágenes de su pasado comenzaron a florecer a su alrededor, risas en familia, momentos de amor y dolor, alegrías compartidas, pero también fantasmas que habían atormentado su mente. Las sombras desaparecieron, revelando cada recuerdo como una pieza esencial de su historia. Una nueva resolución brotó en Clara. No hay sacrificio que hacer, porque he aprendido a aceptar mi dolor.
Lo asumiré como parte de mí, no dejaré que oscuridad devore mi vida. Las sombras que intentaban consumirla la soltaron su agarre, empujadas por la luz de su fuerza. La figura de Pedro, ahora visible y no amenazante, flauteaba en la distancia. Te hemos estado esperando, Clara. Cada uno tiene su historia, y cada uno merece ser liberado, comentó, su voz ahora rica en compasión. Las memorias de los que habían desaparecido comenzaron a danzar a su alrededor, cada una buscando un reconocimiento, una despedida. Las risas antiguas resonaron, pero esta vez eran risas de liberación, como si volvieran a encontrar la luz después de años en el padecimiento. Clara respiró hondo, entendiendo que cada momento, cada decisión, había llevado a esta revelación. «Estamos listos para liberarlos», exclamó, y al unísono, Joaquín, Carlos y Rosa se unieron a su voz. La energía del grupo se disparó mientras, entre todos, empezaron a recordar a aquellos que habían perdido, quienes sí las acompañaban en espíritu. Con cada recuerdo invocado en unidad, el equilibrio se restauró. El reloj, que antes latía con malicia, ahora sonaba como un canto de honra, y la luz del espejo desbordaba de energía, liberando almas, aliviando pesares. Al final, se encontraron en un espacio brillante, con la figura de Pedro al frente. «Gracias, Clara. Ahora podemos descansar. Tu valentía nos ha liberado a todos». Y mientras él y los demás desaparecían en un destello, Clara supo que habían encontrado paz. Eran parte de su historia, y siempre lo serían. Clara miró a sus amigos, el aliento entrecortado mezclado con la alegría de la victoria. Habían enfrentado sus propios miedos y sus recuerdos, y el peso que antes los oprimía se había disipado. El reloj dejó de girar con violencia, marcando un tiempo nuevo, uno lleno de promesas. La noche que antes era oscura ahora brillaba con estrellas. Mientras dejaban el antiguo molino, el aire fresco los envolvió, y Clara sonrió, ya no como una niña asustada, sino como una mujer que había reclamado su vida. No había más sombras, ni ecos de risas burlonas. Solo el sonido del viento en sus rostros y la luz de un nuevo amanecer en sus corazones. Con determinación, Clara sabía que siempre llevaría sus recuerdos, pero ahora eran una fuente de fortaleza, nunca más una cadena que la detuviera, y así, cruzando el umbral hacia el nuevo día, se despidieron del pasado. Era hora de vivir sin miedo, abrazando cada parte de su historia. La verdad estaba en sus corazones, y con ella, un nuevo comienzo. Pero antes de cerrar esta historia, quiero que tú también seas parte de esto. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Da like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. ¡Vamos!